Cordial saludo para todos. Mi nombre es Héctor Francisco Arévalo, profesor de posgrados y maestrías, director actualmente del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás, excepcional Tunja, y director del Instituto de Derecho Procesal Civil, adscrito a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Hoy estamos aceptando una invitación para en esta videocolumna referirnos brevemente al proyecto de Código Civil que la Universidad Nacional de Colombia y sus redactores recientemente pusieron en conocimiento de la comunidad académica, de los abogados, de los jueces de la República, de todos, para que hagamos algunos comentarios frente al mismo. Ubiquémonos, por favor, en el libro tercero del proyecto de las obligaciones, en el título segundo, Fuente de las obligaciones, y allí encontramos con alegría, porque esa es la expresión que quiero señalar, la regulación de uno de los contratos más importantes actualmente, el contrato de adhesión. Contrato no regulado en el actual Código Civil, no regulado en el Código de Comercio, regulado en leyes especiales, eso sí, como en la Ley 1480 del 2011, pero que tiene una inusitada importancia este contrato, eso no lo podemos dudar, y desde ya, pues agradecer a la comisión redactora y darle la bienvenida por ahora en el proyecto a la regulación sustancial del contrato de adhesión. Los artículos 477 y 520 del proyecto hacen referencia al contrato de adhesión. El artículo 477 nos llama la atención porque allí contrapone las antítesis contractuales, es decir, por un lado regula el contrato de libre discusión y por la otra, en el mismo artículo, el contrato de adhesión. Es decir, dos caras distintas. Un contrato de libre discusión en el cual, sabido es, las partes de común acuerdo establecen las reglas, determinan cuáles son los alcances contractuales para las dos partes, guardando un equilibrio en ese contrato esencialmente sinalagmático. En tanto que el contrato de adhesión, como lo conocemos todos, pues es aquel en el cual una de las partes, el predisponente, señala cuáles son el clausulado del contrato, dispone cuál es el clausulado de ese contrato y la otra parte que llamaríamos la parte débil del contrato, que se denomina el adherente, pues simplemente suscribirlo. Señala esa norma en cita del proyecto que el hecho de que alguna o algunas de las cláusulas hayan sido consensuadas, no por ello le resta el carácter de ser un contrato de adhesión, porque el sometimiento al que habla la norma está allí presente, porque en la esencia el contrato ha sido elaborado por el predisponente y digamos que la expresión volitiva del adherente pues no se nota sustancialmente, o peor, no se nota en ninguna de las estipulaciones contractuales. Ese contrato de adhesión, indica la norma, que debe crear, debe conservar, debe disponer de un equilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes. Entonces creemos que la norma lo que allí refiere es que debe haber un equilibrio no solamente en lo contractual propiamente dicho, sino un equilibrio jurídico dado que desde la misma Constitución política se hace referencia a que el Estado debe velar por la vida, por la honra, por los bienes, por los derechos de los ciudadanos y que básicamente todos somos iguales sin distingo alguno.
Pues es lo que uno quisiera entender también del contenido normativo en ese artículo 477. Y uno diría, ahí quedó consagrado el contrato de adhesión, bienvenido sea, ya no a partir de una norma especial para un caso específico, sino nada menos que en el ordenamiento sustancial colombiano, que todos sabemos es y será norma residual. Miren ustedes que no. Hay un numeral segundo de ese mismo título segundo, Fuentes de las Obligaciones, que en el proyecto lo denominan relaciones especiales, por allá a partir del artículo 517, solo para ubicarlos normativamente. Y allí encontramos regulados una serie de contratos, los cuales de su lectura y alcance uno va estableciendo que son aquellos proclives a que una de las partes contractuales le cause un perjuicio, ya sea a la contraparte contractual o a un tercero ajeno a ese contrato. Es decir, de la lectura de esos artículos, uno encuentra vicios de consentimiento, uno encuentra el dolo en la construcción del contrato con el cual una de las partes piensa causar o tiene la intención positiva de causar un perjuicio. Y uno lo advierte desde la sola denominación de esos contratos. Miremos, por ejemplo, a partir del 517, contrato simulado, contrato fraudulento, contratos derivados de operaciones corruptas. Mire usted nomás la denominación de ese contrato. Contratos a favor y en contra de terceros. Contratos de consumo. O sea, los contratos de consumo pueden causarle perjuicio a una de las partes, el adherente, en beneficio irregular del predisponente. Bueno, y en el artículo 520 encontramos nuevamente el contrato de adhesión. Y uno diría, claro, allí lo encontramos nuevamente para seguir definiéndolo. No, eso ya lo hizo el artículo 477. El artículo 520 refiere a las condiciones negociales. Y cuando allí encontramos las condiciones negociales que deben ser claras, deben ser suficientes, anticipadas, expresas, no incluir cláusulas que permitan modificar al predisponente unilateralmente, poder modificar el contrato, por ejemplo, pues entonces uno inmediatamente dice, claro, aquí ya tenemos que ponernos a analizar que la norma hace referencia entonces a las denominadas cláusulas predispuestas por un lado y a las cláusulas abusivas por otro. Es decir, cuando hablamos de un contrato de adhesión, viene a la mente de nosotros los abogados, a la mente de los contratistas y de los contratantes, dos clases de cláusulas: las cláusulas predispuestas y las cláusulas abusivas, sabiendo que la cláusula predispuesta es una cláusula legal. Lo que pasa es que es una cláusula que una de las partes ha colocado en el contrato. El problema es cuando esa cláusula predispuesta se nos convierte en cláusula abusiva. Y eso es lo que va a buscar el 520 del proyecto: salvaguardar los derechos del adherente y colocarle un límite a esos derechos que también tiene el predisponente, no solamente porque es una parte contractual, sino porque es quien elabora el clausulado. Hay que colocar unos límites legales y contractuales a ese documento que contiene un determinado clausulado. Y entonces empieza uno a recordar, por ejemplo, cuáles son los límites que debe tener una cláusula para que no devenga en abusiva. Por ejemplo, no, el artículo 520 diría en una forma más extensa, pero no es necesario porque para eso viene la interpretación de la norma, diría
que es cláusula abusiva aquella que limita o exonera la responsabilidad del predisponente, o cuando limita o hace renunciar a los derechos que tiene en ese contrato el adherente, o cuando le traslada a un tercero o al adherente la responsabilidad contractual. Y miren ustedes esta cuarta circunstancia por la cual una cláusula predispuesta puede devenir en cláusula abusiva, cuando se obliga al adherente a suscribir una cláusula compromisoria para posteriormente, si llegase a ser necesario, acudir a la jurisdicción arbitral. Pues esto sería gravísimo y esto es lo que no puede permitir, lo que no quiere que suceda el artículo 520 del proyecto, cuando dice que la condición negocial debe ser informada, consentimiento informado. Porque en el ejemplo que estamos colocando del tema arbitral, entonces grave cercenamiento se le estaría haciendo a uno de los principios fundamentales del pacto arbitral, no solamente la autonomía de la voluntad, sino la habilitación que se le daría al tribunal de arbitramiento. Pues esa habilitación no sería consensuada en un contrato de adhesión cuando no se ha tomado expresamente el consentimiento informado del adherente en el sentido de saber cuál es el alcance y cuáles son las consecuencias de haber incluido esa cláusula compromisoria. Porque de pronto para ese contratante o para ese contratista sería mejor ir a la jurisdicción ordinaria y no o a la jurisdicción contenciosa administrativa y no a la jurisdicción arbitral. Por ejemplo, se podría llegar a pensar ello. De tal manera que, para no hacernos extensos en el tiempo, consideramos, digamos, bienvenidas las disposiciones que contiene el proyecto, tanto el artículo 577 en señalar qué es un contrato de adhesión y cuáles son los límites que debe tener ese contrato de adhesión, y el artículo 520 en cuanto a las condiciones negociales, los límites que sobre todo se le coloca al predisponente para que ese contrato de adhesión nazca válidamente a la vida jurídica. Hoy hemos hecho mención a dos artículos, allá del libro tercero de las obligaciones, refiriéndonos a un proyecto de Código Civil. Ojalá prontamente podamos estar haciendo referencia a dos artículos del nuevo Código Civil con el alcance y la importancia que tiene, dadas las relaciones negociales, comerciales, tecnológicas, científicas. La mayoría de las relaciones hoy de estirpe contractual pasan por el conocimiento que tiene una de las partes de ese contrato y lastimosamente la adherencia que la otra parte no tiene remedio distinto que suscribir ese contrato. Bienvenido entonces que el Código Civil, a partir del principio de igualdad negocial, regule ese contrato de adhesión por su importancia. Muchas gracias.